¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta actualización informativa en Noticias Telemedellín y a Hablemos Temprano. Hoy abordamos el post-movilizaciones, el post-hundimiento de la reforma laboral ayer en la Comisión Séptima del Senado y todo lo que esto repercute en la sociedad colombiana y sobre todo en el sector político, porque ayer fue un día de muchas noticias, de muchos movimientos, no solamente en las distintas regiones del país, por las marchas en las que se calcula estuvieron unas 100.000 personas, sino también por todo lo que sucedió alrededor justo de la Comisión Séptima, de esa polémica o no decisión de archivar la reforma, el proyecto de reforma laboral del gobierno Petro, y también el discurso que el presidente Gustavo Petro dio a sus seguidores, a los petristas, en la Plaza de Bolívar. Para hablar de este tema nos acompaña el experto en política, el politólogo y docente, además de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Olmer Muñoz. Don Olmer, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana en Hablemos Temprano. Muchas gracias por la invitación a todos los televidentes. Andrea, muchas gracias por este tiempo para analizar este fenómeno político. Andrea, sin dudas, un tema que ha puesto a hablar a la gran mayoría del país. Por supuesto. La anticipación, si se quiere, del presidente Gustavo Petro llamando a las calles, también su discurso anticipado antes de que fuera archivado el proyecto, la reforma laboral en la Comisión Séptima y todo lo que ha sucedido en torno a esta decisión. Así es, Andrés, un tema que nos tiene pues metidos en una coyuntura en donde ya empezamos a pensar más en términos de campaña política que en gobernabilidad, o por lo menos eso parece ser lo que se está haciendo desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Profesor, para iniciar, ¿cómo vio las marchas de ayer? ¿Qué significa para usted esa jornada que vivimos? Bueno, en primer lugar, pues fue una marcha abultada de personas. Obviamente el presidente tiene un apoyo que se ve evidente en varios sectores del país. Y por supuesto, lo que manda de mensaje político, sobre todo en este lanzamiento que hace el presidente, es que literalmente, yo lo he dicho en varios lugares, el presidente no ha dejado de hacer campaña. Entonces, no solamente no ha dejado de hacer campaña, sino que adelantó la campaña para las presidenciales del 2026. Es decir, la convocatoria, lo que él está haciendo para una consulta a la población sobre las medidas que el mismo Congreso no le está aprobando, pues obviamente adelantan temas políticos, adelantan temas de agenda electoral y por supuesto nos pone a nosotros en alerta de qué es lo que él piensa hacer en medida de gobierno. ¿Por qué siempre un nivel de agitación tan amplio como el presidente lo hace? Pues básicamente porque todo el tiempo él ha sido un militante y por supuesto le interesa mucho convocar a las masas, que ha sido parte del discurso que él ha planteado durante todos estos años. Entonces esto es lo que se ha presentado parcialmente en esta primera revisión. Olmer, pero ¿no le parece que en el comparativo, por ejemplo, con el estallido social, esta movilización no mostró tantas personas? Es decir, si hacemos cálculos, la región donde más salieron a movilizarse fue el Valle del Cauca, unas 18.000 personas. De ahí en más, la costa, Montería, Barranquilla, en Medellín, el cálculo es de unas 6.000 personas y en total el cálculo más o menos es de unas 100.000. Ayer la CUT decía que estaban esperando 4 millones de personas en las calles. Sí, evidentemente, como ya lo veíamos desde el estallido social hasta ahora, quienes fueron los promotores de ese fenómeno, que entre ellos estaba Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, por supuesto, la disminución es muy radical. Además, por 3 elementos. 1, la mala gestión. 2, tiene un cambio de gabinete de más de 48 ministros en carteras tan importantes. Y el último día es que se acaba de ir el de Hacienda, que duró 2 meses. Eso ya es bastante ridículo para un gobierno. ¿No? Entonces, el gobierno, tienes toda la razón, es una puerta giratoria a todos los ministerios, enroca a algunos y, por supuesto, libera otros cargos. Y tercero, fíjense ustedes en el discurso, particularmente lo estaba contando yo con los estudiantes en la mañana y de manera pues muy respetuosa con el presidente, no se tocó los temas esenciales del país. Es decir, llamar a la convocatoria popular en medio de una crisis de conmoción interior en el Catatumbo, con 70.000 personas desplazadas, sin acción directa del gobierno y sin capacidad de reacción frente a ningún grupo armado, creo que nos queda muy coja la convocatoria, sobre todo para ver cuáles son los cambios que el presidente plantea. Además, porque sus mismos votantes se están desilusionando cada vez más
por los temas de gobierno, es decir, hacia dónde va el país, cuál es el proyecto que el presidente sugiere, cuál es la visión de país que plantea, la lucha contra los sectores comerciales, la lucha contra la economía. Y me parece bien que el presidente reivindique asuntos sociales, como lo haría cualquier presidente, pero creo que las formas en las que él actúa son muy disímiles. Les recuerdo una cosa muy sencilla: hace días tuvimos la conferencia de Álvaro Tirado Mejía sobre el pensamiento de Alfonso López Pumarejo, que el presidente lo cita mucho, sobre todo con la famosa Revolución en Marcha. Ídolo, sí. Sin embargo, la diferencia entre López Pumarejo y Gustavo Petro pues es abismal, sobre todo porque uno es un estadista y el otro está haciendo campaña todo el tiempo. Y la otra diferencia es que el doctor Álvaro Tirado nos decía que uno no puede ser reformista en la mañana y revolucionario en la tarde. Es decir, o tiene que optar por una de las dos, porque la vía institucional es la más próxima a generar los cambios en el país, que sé que todo el mundo necesita. Profesor, en ese sentido, y yéndonos ya al discurso encendido siempre del presidente Gustavo Petro, y usted me pone a reflexionar que no se volvió a hablar del Catatumbo, él no se volvió a referir a su paz total, a los problemas coyunturales de este momento, pero también estructurales, claro, el Chocó, que tiene miles de desplazados también, pero él está cada vez arreciando su discurso, o sea, las formas ya no las cuida. ¿Eso qué significa? Decir como si no aceptan el pueblo los sacará, traicioneros vendidos al rico, frases como Bueno, esas. yo creo que eso es muy propio del presidente, sobre todo porque lo aprendió desde hace muchos años, que es el discurso contra la oligarquía. Él cita también mucho a Jorge Eliezer Gaitán. Le quedaba bien cuando era oposición. Por supuesto, y lo puede hacer bien. O sea, yo creo que mantener su discurso hace parte de lo que él ha tenido como ideológicamente en su formación. Sin embargo, es que es el presidente del país. Esa es una diferencia muy abismal y por lo tanto tiene que hacer muchos más temas de gobierno, tiene que tomar decisiones y por supuesto, yo lo decía también hoy en clase, es de esta manera. Cambia usted más de 48 ministros en menos de 3 años. No tiene ministro de Hacienda. Es que no va a aumentar el déficit fiscal. Tenemos hueco fiscal por parte de la tributación a través de la DIAN. La Corte Constitucional le ha tumbado decretos de conmoción en La Guajira. Creo que también van a revisar el de conmoción interior de Catatumbo. Y una cosa que es muy diciente es, la paz total implicaba una cosa que no lo he dicho yo, lo dijo Eduardo Pizarro León Gómez. Negociar con todos los grupos al mismo tiempo es un grave error para cualquier gobierno. Y mucho más negociar sin ningún tipo de agenda y con personas que no están preparadas para sentarse a negociar. Entonces, además, porque no faltará el vivaracho, ¿no? Y eso pasó con grupos al margen de la ley que quisieron tener ese estatus político para poderse sentar a la mesa y negociar, como el caso del Clan del Golfo, por ejemplo. Además del Clan del Golfo, que va creciendo, el ELN y las FARC que van creciendo. Solamente les doy una cifra. Las FARC se desmovilizaron en su momento y eran casi 7.000 hombres armados y unos 7.000, digamos, sin armas. Hoy las FARC componen un grupo de casi 11.000 personas o 12.000, que significaría tener la misma composición de los que se desmovilizaron. Sin contar los que tenemos del Clan del Golfo, que ya es algo muy amplio, sin contar la alianza del ELN en algunas zonas del país, o con cosas bien paradójicas como la siguiente. La gobernadora del Chocó le reclama al presidente que declare conmoción interior en el Chocó y el presidente no hace Consejo de Seguridad. El ELN hace paros armados en el Chocó como si fuera el Estado. Van 11. Y el presidente... En un año. Pues, ¿qué puede decir ante eso? Hay disidencias de las disidencias, pero esta conversación está muy interesante y vamos a darle una línea. Por eso les voy a invitar a que hagamos el contexto. ¿Qué pasó ayer en la Comisión Séptima del Senado? Observemos. Para algunos es un acierto y para otros fue un error. Así son los calificativos que senadores, exintegrantes del gobierno y económicos le dan a la decisión que tomó la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma laboral. Desde algunos sectores ya se alienta a ir a las calles. Creo que es un error de la Comisión Séptima, porque de los 80 artículos se podía haber peluqueado,
reducido muchos de los temas, pero haber dejado 3 elementos cruciales para cualquier hombre y cualquier mujer de Colombia. Se abre paso la importancia de hacer un debate y liderar un nuevo proyecto de reforma que verdaderamente interprete las necesidades del país. Ojalá las mayorías de la plenaria del Senado entiendan que esta reforma merece seguir su trámite, que puede ser mejorada. Tras esta decisión, el ministro de Trabajo anunció la expedición de 9 decretos reglamentarios de la reforma y con estos la consulta popular. Los senadores Ana Paola Agudelo del partido Mira, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Esperanza Andrade del Partido Conservador, Miguel Ángel Pinto del Liberal, Alirio Barrera del Centro Democrático, Sor Berenice Bedoya del Partido ASI y Nadia Blel del Partido Conservador votaron por el archivo de la reforma. No saben ni siquiera de cuánto es el aval fiscal, no lo conocen y ahora entonces vienen a querer que se les apruebe algo que es a todas luces inconstitucional, ilegal y que aparte de eso perjudica al pueblo colombiano. Esta reforma era inconstitucional, era regresiva para los derechos de los trabajadores, no generaba empleo, aumentaba la informalidad, atacaba al 97% de los pequeños y medianos empresarios. Pese al hundimiento del proyecto, el senador Fabián Díaz de la Alianza Verde anunció que radicará una apelación ante la mesa directiva del Congreso, buscando que nuevamente se discuta el texto. Lleno de contrastes lo que ocurrió ayer en ese recinto de la Comisión Séptima, incluso veíamos ahí un cuadro de fondo de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Muchos contrastes. Contrastes además por lo que pasó entre los senadores Alirio Barrera y Alfredo Mondragón, ese agarrón después de la votación. Triste ese espectáculo. Yo creo que parte de la degradación que tenemos en materia política en el país, no solamente ahora, sino que ha venido desde antes, es precisamente la poca discusión que tenemos sensata sobre proyectos de ley. Ahora, lo que estábamos indicando es que el presidente quiere saltarse todos los mecanismos de ley porque quiere poner su propia revolución. En las calles. Exacto, en las calles, empujando a las instituciones. Pero una cosa que se ha dicho en varios medios, sobre todo, y de muchos analistas muy prestantes del país, es que el presidente poco le interesa lo que la institucionalidad le genera a él. Me explico. La Corte Constitucional le tumba decretos, el Consejo de Estado le ha tumbado nombramientos en consulados y embajadas porque además comete el grave error de nombrar personas que no están preparadas para esos cargos. Sin embargo, había hablado de meritocracia. Exacto, siempre. Cuando habla de la necesidad de tener una clase política dirigente más preparada. Y las altas cortes son las que están generando de alguna manera el filtro para las decisiones de gobierno. Todos sabemos que en el Congreso estos proyectos de ley tienen un trámite que es importante y que si bien una iniciativa se puede archivar, se puede presentar en la siguiente legislatura. Lo que le molesta tanto al presidente es que sus reformas como tal no se las aprueben, pero recuerden ustedes, la misma Corte Constitucional le tumbó el presupuesto que presentó para el año 2025, es decir, tenemos un problema de preparación muy grave y en un sistema como el democrático colombiano los contrapesos deben funcionar. Creo que el presidente lo hizo durante su carrera como senador, fue la oposición más férrea a los gobiernos que tuvo. Uribe, Santos o el que sea, y lo hacía bien. Esto es parte del control político que tiene que hacer un Senado de la República. Política. Si no aprueban un proyecto, pues bueno, usted apela a otras instancias que tenga e incluso a las convocatorias populares. Se viene una cosa interesante. Eso no es tan así como que ya se vino la propuesta y la tenemos que hacer. Recuerden que el Senado en tiene pleno que ir a plenaria, ¿no? Tiene que aprobarle esa convocatoria y luego todo el trámite para unas votaciones. Ya ayer el discurso, digamos que está planteado sobre la consulta popular, ¿no? Ya lo dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso, que eso es un tema que vamos a abordar más adelante, pero también lo dijo, por ejemplo, el ministro del Interior, quien aseguró que ya no les importaba lo que dijera el Senado, el Congreso, sino que iban sí o sí por la consulta popular y de una vez por su campaña política. Sí, y como les digo, esto ya adelantamos la campaña. El presidente, lamentablemente lo digo con todo el respeto, ha estado en campaña todavía.
Entonces, piensen ustedes, los consejos de gobierno que empezó a transmitir hacen parte de un flujo de campaña que él está haciendo. Él intenta al máximo posible aumentar su credibilidad en la población. Probablemente en algún sector de la población se concibe y está bien, hace parte de la democracia también. Pero pretender que todo lo que está haciendo el presidente está bajo el marco institucional, creo que se le está yendo la mano. Además, por varias razones que son muy importantes. Las altas cortes ya le han llamado la atención al presidente y les voy a poner un ejemplo sencillo que lo puse hoy en la mañana. Si el presidente se niega a rectificar ante un fallo del Consejo de Estado por algo que él dijo contra unas personas que no es cierto y dice que no va a cumplir el fallo, ¿qué puede pensar un ciudadano del común cuando lo cita la DIAN, cuando lo llaman a declarar a algún proceso judicial, cuando tiene que ir a una conciliación o cuando usted no quiere cumplir el orden institucional? Entonces creo yo que queda muy mal que el presidente, que es el jefe de Estado, pues no siga las reglas, pero nos pide a los colombianos que las cumplamos. Estamos hablando del fallo en contra del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y a propósito, le tengo un dato fresco. Ya la bancada de Cambio Radical, la cual preside él, Germán Vargas Lleras, ha dicho que no va a apoyar la consulta popular. Es decir, cuando vaya a plenaria, los 11 senadores de Cambio Radical le dirán no a esa propuesta. Profe, y muy probablemente los demás de oposición también. ¿Qué tiene que pasar para que esa consulta popular salga adelante? Pues básicamente que el Senado le apruebe ese llamado consulta al presidente de la República. Después de eso, tiene que organizarse todo un proceso de votación para que las personas puedan ir a las urnas. El umbral mínimo que necesitamos para que esa consulta se apruebe son casi 11 millones de personas para que eso se apruebe, o un poco más, dependiendo del umbral que tuvimos en las presidenciales. Pero recordemos lo siguiente de este mecanismo. Este mecanismo que el presidente está convocando no puede reformar la Constitución. Es decir, las preguntas que él va a hacer son muy generales. Por ejemplo, les va a preguntar a ustedes o a mí, en el caso de que eso se aprobara, ¿a usted le gustaría que la salud estuviera mejor en el país? Todo el mundo vamos a decir que sí. Claro. ¿Le gustaría tener una mejor remuneración? Sí, todos vamos a decir que sí. Pero yo no puedo hacer en esta consulta preguntas específicas sobre temas de salud o de reforma laboral o de reforma tributaria, porque no le compete en esa posibilidad al elector hacer esos cambios. ¿A quién le corresponde? Al legislativo. Por lo tanto, yo entiendo el espíritu del presidente es que se haga la manifestación para que este país cambie. Maravilloso. Pero tenemos las vías institucionales que son las que permiten hacerlo. Creo yo que el presidente siempre, y lastimosamente es una actitud de él, se salta los mecanismos institucionales en todo momento. Voy a ponerles un ejemplo. Recuerden ustedes qué ocurrió con la elección del rector de la Universidad Nacional. También fue un problema épico en el país tratar de resolverlo, hasta que tuvo que hacer reversar a la exministra de Educación en ese momento su voto cuando ella había aprobado esa elección en el Consejo Superior. Finalmente tuvieron que rebatir, ir al Consejo de Estado. Todavía está en demanda la elección del actual rector de la Universidad Nacional. Ese es uno de los tantos problemas que podemos tener. Segundo, un país no puede tener desarrollo social si no tenemos crecimiento económico. La carga de ese desarrollo económico no la puede tener el presidente ni el gobierno nacional. Me explico. Para ustedes y para mí sería muy bueno, Andrés y Andrea, que nos dieran un subsidio cada mes. Maravilloso. Todos lo recibiríamos seguramente y yo haría la fila de una. El problema es cómo sostendríamos los subsidios a 5 o a 10 años. Eso acaba la economía y no genera, y se los voy a citar así porque hoy lo dije en clase, Gustavo Bolívar, director de planeación, dijo en su momento que tenían que acabarse los subsidios porque no estaba generando la cadena de producción para que las personas dejaran de depender del Estado. Pero como ellos siempre han pensado, o al menos ellos, el presidente y algunos de sus ministros, que la carga de responsabilidad es toda del Estado para que usted deba ser amparado desde su nacimiento hasta su muerte, cosa que no me parece mal, pero tiene que tener mecanismos para poder sostener esto.
Como esto no es Dinamarca, sino Cundinamarca, pues lastimosamente el presidente tiene que darse cuenta que aquí hay que pagar impuestos, la sobretasa a la gasolina. Lastimosamente creo que algunos no se han dado cuenta que la gasolina ha subido más en este gobierno que en todos los 5 anteriores, por más de 1.000 pesos, y no ha habido estallido social. Y fíjense que ustedes, estallido por lo del ICETEX. pues no se ha reivindicado el derecho que tienen también acceso a la educación a través del ICETEX. No se sabe las cuotas en que van a quedar, se le están volviendo impagables a los estudiantes. Entonces, la pregunta es, en todos los sectores del país, y sobre todo en uno que le interesaba mucho al presidente, que es agricultura, el desarrollo ha sido precario. No le echemos toda el agua sucia, pero el asunto es, si usted me demuestra que efectivamente el sector campesino se siente hoy más respaldado para un desarrollo económico, pues sería interesante. Lo curioso es que las zonas donde podemos producir más alimento son las zonas hoy con mayor presencia de grupos armados y con mayor presencia de cultivos ilícitos. La pregunta es, yo cultivo cacao, pero el grupo del Clan del Golfo del ELN me dice, no, cultivas hoja de coca. ¿Qué puedo hacer yo? O salgo de mi finca, o corro el riesgo de que me maten allí, o sembrar las dos cosas. Entonces, eso hace parte de lo que el presidente a veces no se da cuenta, y es que está negociando con personas que no tienen muy buena fe para negociar y que no tienen una agenda clara, excepto su lucro personal. André, profe, hay muchas preguntas sobre la mesa, pero ¿qué les parece si hacemos una corta pausa y ya seguimos conversando, hablando temprano de este tema tan importante para el país? Ya volvemos. Perfecto. Hay un lugar en el mundo en el que un día al año todos somos uno. El sol sale distinto y las lágrimas de emoción se confunden con las sonrisas que florecen en la espalda de nuestros silleteros. El desfile de silleteros, esa cita a la que todos los colombianos asistimos año tras año gracias a Telemedellín, es patrimonio cultural de la nación. Y este 2025 está nominado como Mejor Producción de Variedades Favorita del Público en los India Catalina, los premios más importantes de la televisión en el país. Tú puedes votar por nuestro desfile de silleteros. Solo tienes que entrar a www.premiosindiacatalina.com, buscar el botón Votaciones Público General, crear tu cuenta. Ingresas los datos personales. Creas una contraseña. Luego, a tu correo electrónico llegará un mensaje de confirmación, el cual tendrás que validar. Después, regresas a la página e ingresas nuevamente hasta el panel de votaciones. En las categorías, al final, encontrarás nuestra producción del desfile de silleteros. Le das votar y listo. Ellos son los héroes. Los verdaderos protagonistas que hacen que el pasado se una con el presente para honrar nuestra cultura y a nuestros ancestros. Tu voto hará la diferencia. En Corpo Caldas somos parte de un todo. Aprendemos y enseñamos cómo alcanzar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación. La participación de las comunidades de nuestro territorio y el trabajo intersectorial construyen un legado de esperanza y acción. Estamos a la vanguardia de la bioingeniería, ofreciendo soluciones basadas en la naturaleza, juntos por un bioterritorio sostenible. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Este jueves, en Amor por Envigado, nos adentramos al corazón de nuestra ciudad, donde las acciones por la educación de la primera infancia se convierten en el motor que impulsan a nuestros pequeños a soñar y a crecer. También hablaremos sobre la estrategia Formando Territorio, acciones llenas de esperanza y compromiso, lideradas por nuestras delegadas sociales. Además, celebremos juntos el mes de la niñez y la recreación, Carnavales de Juegos. Juguemos en cada rincón de Envigado. Una invitación a llenar de alegría y magia cada espacio de nuestra ciudad. Acompáñanos este jueves 20 de marzo a las 6 de la tarde por Telemedellín. Ocho de la mañana, 28 minutos. Seguimos en Hablemos Temprano. Hoy nos acompaña el profesor Olmer Muñoz de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos analizando las implicaciones, lo que viene después de las marchas de ayer y sobre todo después de los anuncios del gobierno nacional. Profesor, ese discurso, precisamente quiero que volvamos a él y específicamente en ese ataque permanente del presidente Petro contra algunos mandatarios locales. En estos días está empecinado en atacar al alcalde de Bogotá, pero también ha sido permanente su enfrentamiento con el ataque con el alcalde Federico Gutiérrez, con el gobernador de Antioquia. ¿Cómo analizar ese discurso que divide a un país? Miren, hay una cosa muy importante a nivel de la Constitución que los politólogos y los abogados conocen muy bien, y es que si bien el Estado es unitario, tiene una descentralización administrativa. Eso es lo que se ha venido, discutiendo los últimos meses. Transferencias de recursos de parte de la nación a los departamentos, que son muy importantes y que el presidente no avala. Hay proyectos muy importantes en los cuales el presidente quiere obstaculizarlos porque, no tiene buena relación con el mandatario. Pero el problema es que al presidente se le hace oposición desde lo que hacen los partidos, los gobernadores y los alcaldes. Tienen un régimen administrativo municipal, un régimen administrativo departamental que les sirve a ellos para tomar decisiones. Entonces, obviamente hay gobernadores que le resultan de mayor oposición al presidente y alcaldes, por supuesto, que también lo hacen. Creo yo que es innecesario, por ejemplo, que el presidente hubiese hecho tan difícil el avance de la primera línea del metro en Bogotá. Tremendamente difícil que le diga que el alcalde Galán dejó sin agua a los bogotanos y que la oligarquía bogotana dejó sin agua a los bogotanos. Pero recuerden que ellos hicieron, miembros del partido del gobierno de Gustavo Petro, hacían oposición en el Consejo y en Cundinamarca para que no se creara una represa que pudiera surtir también de agua al distrito de Bogotá. Yo creo que eso también hace parte de la planeación que ellos hacen. Entonces yo creo que al presidente está enfilado precisamente contra mandatarios que, siendo de oposición, no quiere decir que no lo quieran dejar gobernar. Lo que pasa es que en el Estado unitario y con un régimen descentralizado tiene que trabajar de manera coordinada y armónica con los demás entes territoriales. Eso es lo que se le pide al presidente. Al igual que las altas cortes, también deben decidir de manera armónica y de manera independiente sus decisiones frente al gobierno, pues los demás entes territoriales también tienen sus competencias y lo que le están diciendo al presidente es: ayude a mejorar el progreso de las ciudades y departamentos sin ideologizar demasiado el asunto del recurso, porque además lo debe transferir. Claro. Entonces creo que es una forma de presionar también, vuelvo y lo digo, para un tema preelectoral que ya se empezó a agitar desde ayer. La aprendió también en ese discurso en contra de los empresarios, hablando de hijos de papi, de oligarquía. ¿Eso no es desgastar mucho y volver como a ese mismo escenario de la lucha de clases en el país? Pues es lo propio de él. Fíjense que yo también les decía a los estudiantes que hay que ver los discursos que él presenta
y los discursos siempre son antagónicos. Por supuesto, el país vivió en siglo XIX y a mediados del siglo XX hasta 1991 un bipartidismo bastante agudo, así que también teníamos que darle la razón en que no hubo mucha participación. Sin embargo, el presidente, que es el que ha llamado a la concertación, es el que menos ejemplo da precisamente a eso. El discurso de la oligarquía es muy bueno porque cae muy bien en grandes sectores de la población. Pero el país es un país que se ha sostenido porque tiene una clase media que empuja el sector de la industria y de la producción. Si solamente nos quedáramos con dos clases sociales y advirtiéramos que los oligarcas nos van a seguir dejando pobres, pues realmente caeríamos en el juego funesto de que unos sí son los malos y los demás son los buenos. Entonces yo creo que eso es negativo. ¿Por qué? Porque las grandes empresas le han dicho, concertemos los beneficios tributarios y los beneficios salariales. Eso se puede hacer. Y un país no sale de la pobreza si no genera ahorro en la población, si no genera ingresos y si no los ponemos en una escala, digamos, de producción, aunque él ha criticado todo ese capitalismo salvaje, etcétera, que ya lo conocemos, es competitivo, pero el presidente puede aumentar los flujos de capital generando mayor estabilidad, no mayor inestabilidad. El ejemplo claro de gobiernos de izquierda que fueron muy exitosos los muestra Chile y los muestra Brasil. ¿Su clave cuál es? No pelear con las clases, no pelear con el capital, concertar, que eso significa sentarse a poner las cartas sobre impuestos, tributación, beneficios laborales, incentivos laborales, pero no presentar el país como si todo estuviera ya resuelto o como si él pudiera darle la única solución. Si la única solución es salir a las calles, eso no va a sacar de la pobreza ningún país. Creo que el discurso de él, muy interesante, llamó a la libertad, que somos libres, no tenemos esclavitud, cita a Bolívar, cita a medio mundo, pero fíjense ustedes, a la hora de hablar sobre temas de libertades democráticas, la región tiene serios problemas de libertades democráticas, no se critican. Y aquí, que tenemos muchas libertades democráticas y se tutelan los derechos, pues poco se le da consideración a eso. Pues profesor, precisamente vamos a volver en detalle con ese discurso porque es uno de los mayores indicativos de la tónica en la cual está el gobierno del presidente Gustavo Petro. Veamos cómo fue ese pronunciamiento de ayer. En su discurso en la Plaza de Bolívar frente a manifestantes, el presidente Gustavo Petro anticipó lo que se iba a dar con el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República. En su intervención no tan prolongada como lo habitual, se concentró en señalamientos contra los congresistas que votaron negativamente por la reforma. Quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama la justicia, gentes que levantan la cruz pero volteada porque odian la justicia, viven una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven. Petro también atacó a los alcaldes y empresarios que no se acogieron al día cívico en apoyo a las reformas. Ningún gobernante se puede oponer, porque en una democracia el gobernante le sirve al pueblo y no al revés. Media reforma laboral fue eliminada para tratar de que la permitieran y permitieron un salario digno. Pero ellos odian el salario, ellos quieren el trabajo gratuito. Concluyó el mandatario asegurando que las marchas de este martes 18 de marzo son el primer paso de la consulta popular y reiteró el llamado a las calles. ¿Tendrá tanto eco ese llamado a las calles? Ayer, pues, unos dicen sí, otros dicen no. La realidad es que no tuvo, digamos, la misma acogida que en otrora. Sí, yo también coincido con eso, y es que el presidente tiene unas figuras retóricas que encantan a muchas personas. Es decir, fue formado en esa retórica de la Revolución Cubana, hizo parte del M-19,
le gusta todo el discurso de la revolución, eso es atractivo para la población, se los tengo que decir. Por supuesto que él les hable de las mariposas amarillas, maravilloso, pero el problema es que para que caigan las mariposas amarillas necesitamos que territorios colombianos tengan control y soberanía por parte del Estado. Maravilloso sería para mí, yo que tengo estudiantes del Chocó y que me dicen, profe, hay paro armado. Yo, ¿qué les voy a decir? Las mariposas amarillas son hermosas, van a caer en el Chocó. No es cierto. Hay que tomar decisiones. ¿Cómo les digo yo a las personas del Bajo Cauca que van a caer las mariposas amarillas cuando lo que cae es gente del Clan del Golfo que extorsiona, trafica, se saca el oro y obviamente lo vende en el mercado ilegal? ¿Cómo le voy a decir yo a las personas del Cauca, Arauca, Catatumbo, Guaviare, Putumayo, Buenaventura, Antioquia, el norte de Antioquia, Sucre y Córdoba, que van a llover flores amarillas cuando la situación del país está, no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo, con 11 focos de tensión donde el presidente no pone atención? Entonces, yo creo que uno puede ser muy buen poeta, puede ser muy buen retórico, pero donde lo miden a uno es en su toma de decisiones y en qué dice concretamente sobre qué hay que solucionarle al país. El discurso del presidente es un discurso de retóricos. Es el país deseable. El país deseable también está en la Constitución del 91. Para hacerlo real, hay que movilizarnos en las calles. Probablemente en muchas cosas sí. Por ejemplo, nos podríamos movilizar para que no haya explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Colombia, que no haya violencia en los territorios, que se protejan a los líderes sociales, que haya sustitución de cultivos de manera lícita, que se puedan crear empresas y microempresas asociativas con las personas. Eso es un asunto real. ¿Que puedo conectar con tecnología de las personas? Claro que lo puedo hacer. Asóciese con empresas que puedan hacerlo. Entonces yo creo que a veces el presidente en su retórica se vuelve demasiado poético, muy literato, muy interesante, pero le falta aterrizar a la realidad, que es lo que salta cuando los ministros le renuncian, cuando no tiene un presupuesto sensato, cuando presentan una reforma laboral y no tienen aprobado presupuesto de Hacienda, o cuando presentan una reforma a la salud y no tienen presupuesto de Hacienda. Y es más, cuando el ministro de Hacienda o el director de la DIAN le dice, otra vez nos rajamos en recaudo de la DIAN. Entonces la pregunta es, ¿usted sí está incentivado para pagarle impuestos al Estado cuando también el foco de corrupción lo tiene su propio gabinete, que en estos momentos, o gran parte del gabinete, ha sido investigado por temas de coimas en contratación? Entonces yo creo que no estamos diciendo que la corrupción haya aparecido en Colombia en este periodo, por supuesto que no. Pero si la frase del presidente era, ¿se acabó la corrupción en el Congreso? Pues la pregunta es, ¿ha acabado la corrupción suya dentro del gabinete cuando algunos de sus ministros incurren en faltas disciplinarias o en temas penales que puedan llevar a graves problemas para el país? Creo que ahí está la prueba. Miren, el doctor Sneider Pinilla y el director del Departamento General de Gestión del Riesgo, Olmedo López, están investigados, han dicho lo que pueden y se van a aguantar una sanción de 5 años sin decir quiénes más son los responsables. O miren el enroque. Cosas tan graves como lo que hizo Laura Sarabia y termina haciendo una actuación que es ilegal, que tiene una vinculación penal, donde hay un coronel de la policía vinculado y termina nombrándola en un cargo muy importante hasta llegar hoy al cargo de canciller de la República. ¿Y el ministro del Interior? Creo yo, obviamente el ministro del Interior también, que tenemos serios problemas en materia de la negociación que hacen y su vínculo al gobierno. Explíquenme ustedes cómo en pleno Consejo de Ministros la doctora Muhammad le dice al presidente, yo no me puedo sentar con un hombre que violenta a las mujeres, y el presidente no dice nada. Nadie se ha manifestado porque el presidente sacó a la vicepresidenta del Ministerio de la Igualdad. Su fórmula vicepresidencial, mejor dicho, la que le consiguió más de 1 millón de votos en el Cauca.
O sea, eso se cobra políticamente, pero el presidente ha hecho un maltrato también a sus propios copartidarios. Entonces creo que no le queda muy bien al presidente llamarnos a decir que debemos respetar también los derechos de la mujer, la dignidad de la mujer, cuando sus propias ministras les han hecho denuncias públicas de agresiones por parte de algunos miembros del gabinete que no las tratan bien. Y si ellas mismas lo han dicho de manera pública, creo yo que no estoy diciendo una mentira, porque ustedes pueden ver perfectamente el Consejo de Ministros. Entonces, ahí es donde vemos la retórica en la cual usted puede hablar de la igualdad social, de la igualdad de género, de la equidad social, pero a la hora de medirse en la toma de decisiones, creo que el gobierno no ejecuta en gran parte ese proyecto. Para finalizar este segmento, que es muy importante, la Corte Constitucional tumba el Ministerio de la Igualdad. O sea, muere en este año. Y fue la bandera, además. Pero todos estos 2 años de ejecución presupuestal, de una vez les digo, esa plata no se devuelve. Así es. Nombraron a un cónsul que un politólogo o una politóloga con experiencia quisiera estar como cónsul o como embajadora en algún país, y nombran a una persona que ni siquiera termina la carrera profesional. ¿Cómo usted va a tener la cara como presidente de decirle que es una muy buena persona, adecuada para el cargo, cuando tiene un staff en la Cancillería de personas de carrera que pueden asumir esos cargos? Todos los gobiernos han pagado favores, es verdad, con la Cancillería, eso es cierto. Pero usted también puede hacer una cosa muy pragmática: nombre personas que sepan del buen relacionamiento. Ahí le cobró la cuota al expresidente César Gaviria, sacándole a su esposa de una embajada. En fin, y tuvo a Roy Barreras en Londres, lo tiene allá, a la exministra de Minas la tiene también en el consulado, viene a Colombia seguramente a hacer campaña. Entonces, creo que la retórica es muy, muy buena y es encantadora. O sea, yo creo que la gente se extasía de ver estos discursos lánguidos, tristes, contra la clase, en fin, pero lo que ustedes deben analizar es de fondo qué es lo que... El trasfondo y el peso de ese discurso, Andrea. Profesor Olmer Muñoz, de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, qué gusto haberlo tenido acá. Muchísimas gracias por ese análisis tan detallado y tan completo. Muchas gracias, Andrea, por la invitación, a todos los televidentes, y a Andrés, gracias por la invitación. Andrés, profesor, vamos a hacer una pausa, es muy corta, y volvemos con actualización informativa aquí en Noticias Telemedellín.